Bien, ahora sí, ahora estamos grabando. Bueno, ahí les voy a compartir una pantalla. Tengo un problemita con mi navegador. Eh, quería que fuera también didáctica la clase sincrónica, si no quizás se torna un poquito aburrida. Vamos a ver la primera parte de lo que es la teoría de la comunicación seria y después hay unos ejercicios hacia el final. Esos ejercicios yo se los quería mostrar en Tinkercad, los hice en Tinkercad, pero tengo un problema con mi máquina, con mi computadora, que no me está dejando acceder al navegador. No puedo abrir Tinkercad. Así que agarré los códigos que había hecho en Tinkercad, los pasé a un Word para que podamos ver cómo se daría la programación. Pero primero yo les voy a proponer el ejercicio, les voy a dar unos 3 4 minutos para que ustedes lo piensen, a ver cómo harían el programa. Ahí hacemos un pequeño debate y ahí les muestro cómo sería el razonamiento, a ver si está acorde a lo que ustedes pensaron o, o estaba cerquita. ¿Ah? Muy bien, ahí les comparto un PowerPoint. Bien, ¿lo pueden ver? Sí, se ve perfecto. Sí, profe, perfecto. Sí, sí. Bien, muy bien. Esta es la clase sincrónica número 4 y en la totalidad de clases sería la número 7. Bien, ¿qué vamos a ver? Los objetivos de esta clase sincrónica vamos a ver tipos de comunicación, cuáles son los distintos tipos de comunicación que hay y cómo se dividen. Después vamos a ver especialmente la comunicación serie y dentro de la comunicación serie tenemos dos tipos, la síncrona y la síncrona, ¿sí? Hoy en esta clase nos vamos a basar en la síncrona, que es la que vamos a utilizar para hacer nuestro ejercicio. En la unidad número 3 van a ver lo que es comunicación serie síncrona. Luego vamos a ver un poquito la librería serie que vamos a utilizar para hacer algunos programas. Vamos a ver unos ejemplos prácticos que son los que les comentaba recién para que podamos ir llevándolo a la práctica y que sea un poquito más didáctica la clase. Y les voy a dar un ejercicio propuesto que vamos a tratar de hacerlo y terminarlo acá. Y bueno, y si no lo llegamos a finalizar acá, se quedan con la consigna para hacerlo en casa y si quieren después me lo mandan por privado o lo vemos en la clase presencial rápidamente. Eh, la idea de estos ejercicios que yo les doy acá en el Zoom es solamente a modo de hacerlo un poquito más práctica la clase y más didáctica. No son ejercicios que vayan con nota o que si no lo entregan no van a aprobar el curso. Está fuera de eso. Son ejercicios solamente para practicar, al igual que los ejercicios complementarios. Muy bien. Tipo de comunicación que tenemos. Tenemos los tipos de comunicación se pueden dividir en serie y paralela, unidireccional y bidireccional, y en síncrona o asíncrona. ¿Sí? Vamos a la primera parte. Comunicación serie y paralelo. ¿Sí? Ustedes saben que para poder comunicarse, para poder comunicar un dispositivo con otro, o la placa Arduino con algún dispositivo, necesitamos transmitir bits. ¿Sí? Estos bits que se transmiten puede ser, en el caso de una comunicación serie, se transmite un bit de información por vez, ¿sí? En cambio, en una comunicación en paralelo se transmiten dos o más bits de información de manera simultánea, ¿sí? Normalmente un byte está formado generalmente por 8 bits. Bueno, en ese caso, en una comunicación paralela, los 8 bits se trasladan, se comunican de forma simultánea. En el caso de la comunicación serie, no se transfiere de a un bit, ¿sí? Bien, acá tenemos un poquito de manera gráfica lo que sería una comunicación serie y paralelo. Fíjense que en la comunicación en paralelo tenemos una señal de reloj, una señal de trabajo, ¿sí? Que vincula a ambos dispositivos para que estén en la misma frecuencia. Y en la comunicación serie también tenemos una señal de reloj, ¿sí? Esta señal de reloj o de tiempo es de una manera cuando es serie asíncrona y cuando es serie síncrona es de otra manera. Ahora lo vamos a ver bien en detalle. En el caso de la comunicación en paralelo, fíjense que los 8 bits que se están transfiriendo del dispositivo 1 al dispositivo 2 se hace de manera simultánea, ¿sí? En cambio, en la comunicación serie se van transmitiendo de a un bit por vez, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja y las desventajas? Y que en la comunicación en paralelo, esa transferencia de información de datos es mucho más rápido que en serie.
pero en la comunicación en paralelo se utilizan más cables, más conductores que en la comunicación en serie, ¿sí? Hoy en día, con la rapidez que existe en los microprocesadores, conviene utilizar la comunicación serie, ¿sí? Es lo más utilizado actualmente. Luego tenemos, dentro de los tipos de comunicación, tenemos comunicaciones que son unidireccionales o bidireccionales, ¿sí? Muy bien. En cuanto a comunicación unidireccional, o también se lo denomina simplex, ¿sí? La comunicación es en un solo sentido. Por ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo entre dos personas, la comunicación unidireccional sería desde el emisor al receptor. Pero el receptor no se transforma nunca en un emisor. Un ejemplo puede ser de este tipo de comunicación, es las antenas de televisión que transmiten, ¿sí? Una señal, pero no reciben nada a cambio. Y luego tenemos otro tipo de comunicación que es bidireccional. Dentro de la bidireccional tenemos dos grupos, los half duplex, que es cuando se transmite una información, un dato, y luego el que recibe después puede emitir también, pero se hace de uno por vez. En cambio, en full duplex, la comunicación en ambos sentidos también, pero puede ser a la vez, o sea, no se pueden solapar. Bien, y luego el otro grupo dentro de los tipos de comunicación, tenemos la comunicación serial síncrona, en donde hay una señal de reloj que da la pauta para la transmisión y recepción de los datos, ¿sí? Luego tenemos la comunicación asíncrona, en donde no hay señal de reloj, ¿sí? Esa es la diferencia entre estas dos, bueno, por el mismo nombre se darán cuenta eh, de este tipo con el tema de la señal de reloj. Ahora, lo que nos vamos a basar nosotros en este encuentro es solamente en la comunicación serial asíncrona, ¿sí? En donde no hay señal de reloj. Entonces tenemos que ver cómo se conectan dos dispositivos distintos si no hay una señal de reloj que pueda determinar una frecuencia de trabajo. Bueno, acá tenemos distintos tipos de comunicaciones, por ejemplo, el famoso USB, otro tipo de comunicaciones CPI, I cuadrado C o IIC, y el famoso RC232, que era el del antiguo, el que usaba el mouse antiguo en las computadoras que ya son viejitas. Muy bien. La comunicación asíncrona. En una comunicación serial asíncrona, tenemos que tener en cuenta que, como toda comunicación serie, se transmite un bit por vez, ¿sí? Del dispositivo. Por ejemplo, en este caso tenemos un dispositivo 1 y un dispositivo 2. Fíjense que tenemos la sigla TX y RX de los dos lados. ¿Cómo se conecta? La T significa transmisión, ¿sí? Transmite el dato del dispositivo 1 hacia el dispositivo 2. Y el dispositivo 2, ¿dónde recibe ese dato? En el pin de RX, que es recepción de datos, ¿sí? Y en viceversa también, porque es una comunicación que es en ambos sentidos, es bidireccional. Entonces, si el dispositivo 2 quiere transmitirle al dispositivo 1, lo hace a través del puerto TX, que es de transmisión, y el otro recibe en el puerto RX. Pero, como toda comunicación, existen reglas para que se pueda establecer y se pueda amalgamar de manera correcta, ¿sí? Las condiciones para una buena comunicación asíncrona son cuatro. Tienen que tener la misma velocidad en baudios, los bits de sincronización tienen que ser iguales, la cantidad de bits de datos también, y los bits de paridad. Ahora vamos a ver a qué se refiere con cada uno de estos puntos. ¿Hasta ahora venimos bien? Sí, profe. ¿Hay hay alguien? Sí, sí, sí estamos. Bueno, Sí, pero Mariano, ¿esta información que está también en la teoría que están en la plataforma o no está sí, sí, ¿Está? esta información está. De todas maneras, les puedo compartir también el PowerPoint. Se lo puedo poner en el link voy a crear un link en la unidad número 2. Ah, y les debo algo también. Tengo unos links para que ustedes puedan Sí. acceder de unos videos en YouTube, de unas clases Profe, disculpe. donde se explica. Sí,
te iba a decir, ahí me estaba comentando un chico de que estaba esperando que lo recibieran la llamada, que se le salió y quería volver a entrar. A ver, ahora sí, ahí estoy Hizo viendo. varias. A ver, bueno, ahí en teoría se estarían conectando todo lo que estaba en la sala de espera. Bien, ahí están todas. Mariano, ¿te acordás que en la otra reunión también había un PDF que iba, no sé si lo iba a subir al foro o a dónde en la plataforma, viste que no teníamos otra opción para Sí, poder descargar? bien, mira, les debo el PowerPoint de ponerlo en cada unidad. Ajá, Bueno, las clases sí, las clases las estoy poniendo en el Genially y las estoy poniendo también en un link de la unidad correspondiente. perfecto. Y después lo que es, les quiero mandar unos links que le había comentado, creo que fue en la clase presencial que les dije, en donde se explica, son videos de YouTube que se ha hecho acá en Fundación, en donde se explican cómo realizar los ejercicios complementarios de la unidad número 2 y cómo realizar el contador, por si hay algún tipo de duda. Perfecto. Así que está Bien, buenísimo. buenísimo, Dale, dale, por favor. Sí. Yo buenísimo. calculo que entre hoy y mañana ya le estoy subiendo toda esa información en en la plataforma, ¿sí? Ok, Bueno, gracias. bien, continuando un poquito con lo que estábamos viendo en la comunicación asíncrona. Para que se dé una comunicación asíncrona, decíamos que se tienen que dar estas cuatro características, estos cuatro aspectos de reglas de comunicación, ¿sí? A ver, esperen que se me ha trabado el... Ahí está. Bien, acá un poquito está desmenuzado lo que hablábamos recién de las cuatro reglas de comunicación para el tipo asíncrono, ¿sí? Velocidad en Baudio. Velocidad en Baudio básicamente es eso, es la velocidad con la que se transmiten los datos. Son los bits por segundo que se transfieren de un dispositivo a otro. Después tenemos los bits de sincronización, ¿sí? Tenemos un bit de inicio y tenemos bits de parada también. Es como para decir, el, da la pauta de arranque y de parada del carácter o los datos que se van a transferir de un dispositivo a otro. Entonces, por ejemplo, tenemos el dispositivo uno y el dispositivo 2. Dispositivo uno le quiere transferir algunos datos al dispositivo 2, que puede ser, por ejemplo, puede ser el dispositivo uno puede ser la placa de Arduino y el dispositivo 2 puede ser una pantalla LCD, ¿sí? Entonces le quiere mandar caracteres el dispositivo uno a la pantalla LCD. ¿Qué es lo que hace? Para mandar esos datos, para transferírselo, primero realiza un bit de arranque, como diciendo, voy a empezar a transmitir los datos, ¿sí? Para que el dispositivo 2 lo sepa. Luego viene una secuencia de 8 bits, ahí donde se transfieren los datos, la información que se quiere pasar del dispositivo uno al dispositivo 2. Y después cuando termina de pasar la información, los datos que hay que pasar del dispositivo uno al dispositivo 2, lo que ocurre es que hay un bit de parada o dos bits. Eso lo vamos a ver ahora, se define, indicando que se terminó de pasar el dato. ¿Sí? Y al revés también, supongamos que tenemos otros dos dispositivos, una computadora y una placa Arduino, y en la compu habilitamos el monitor serie, enseguida vamos a ver que a través del monitor serie nosotros podemos enviar algún parámetro a la placa, además de transferirle el código, le podemos también comunicarnos con el monitor serie. Entonces, el monitor serie no solamente sirve para recibir información de Arduino y verla reflejada en el monitor, sino que a través del monitor nosotros podemos enviar información a la placa. Eso lo vamos a ver también. Tenemos un ejercicio práctico para eso. Esos serían los bits de sincronización. Luego tenemos el bloque de datos, es lo que les comentaba recién. Tenemos un bit donde dice, bueno, voy a iniciar la conversación, la comunicación con el dispositivo 2. Luego viene el bloque de datos, que justamente pueden ser 8 bits en donde yo transfiero un cierto carácter de manera en forma comunicación serie. Y luego están los bits de paridad, que estos bits de paridad van a continuación de los bloques de datos y es para ver que no se produzca ningún error al pasar algún carácter al otro dispositivo y justamente lo que por eso se llama así bit de paridad, porque determina si el bloque que estoy mandando es par o impar. Eso es dependiendo de la cantidad. Acuérdense que las comunicaciones son digitales, o sea,
se mandan ceros y uno. Y la combinación de ceros y uno me generan un número, ¿sí? Em, entonces, según la cantidad de unos que tenga, va a ser la comunicación, va a ser par o impar. Si tengo 5 unos que estoy enviando, va a ser una comunicación la paridad va a ser impar. Y en el caso, si yo mando 6 unos en lo que estoy transfiriendo, sería un tipo de paridad par, ¿sí? Ahora, Eso, si va, Mariano, dentro del byte de 8 bits, vos determinás cuántos unos hay. exactamente, Eso, dentro de los bits que estás enviando, de los 8 que estás comunicando, acuérdense que ¿cuántos un son? byte Sí, sí, contiene 8 sí. bits. Esos bits, Dentro de los 8, claro, si son impares, le decís que le mandás un... exactamente, Perfecto. Y el exact- bit ese para el impar, creo que es el uno, y si es par, le mando un cero. exacto. Por ejemplo, suponete que yo tengo definido un tipo de comunicación par. Yo quiero que la comunicación sea par, o sea, que la cantidad de uno que tengo sean Son todos pares. pares. Entonces, si Ujú. la comunicación me está entregando 5 uno, hasta ahí tengo una comunicación impar. Entonces, ¿qué es lo que hace el de paridad? Coloco un uno para que los 5 uno que vos tenías en los datos que estás enviando, en el bloque de datos que estás mandando, con ese uno que manda la paridad, hace que sea efectivamente par la comunicación, ¿sí? Ah, También la vale. puedes Llega configurar, también lo puedes la configurar como impar, claro. Sí, sí, sí. ¿sí? Sí, perfecto. Mariano, Sí, si esa comunicación falla, ¿qué pasa? ¿Cómo continúa? generalmente esta comunicación no falla, o sea, no se producen errores. En cuanto a la comunicación, no. Los protocolos estos protocolos de comunicación son de alta eh, eficacia, o sea, no, generalmente nunca, te podría decir que nunca fallan las comunicaciones seriales. Por eso está predeterminado toda esta secuencia que nosotros lo estamos viendo. Esto ocurre en un tiempo infinitesimal, o sea, esta transmisión de datos es rapidísimo y no se genera ningún error, digamos. Por eso es que se generan los bits de paridad para evitar esos errores. Se generan los bits de sincronización para decir, che, voy a empezar a transmitir. Ya terminé de transmitir. Entonces vos tenés un bit de arranque y de parada. Y luego en el medio tenés el bloque de datos, que es lo que vos querés transmitir. ¿Sí? De acuerdo a la combinación de 1 y 0 que tenés en el bloque de datos, es el número equivalente que va a tener. ¿Sí? Y ese número equivalente decimal, porque acuérdate que nosotros mandamos una secuencia de bits. Esos bits, si los pasamos a número decimal, tienen una equivalencia. Y ese número decimal en el código ASCII le corresponde a algún carácter. Puede ser una letra, por ejemplo. ¿Sí? Pero no presentan errores. Perfecto, gracias. Está bien, Hugo? Sí, sí. Sí, estoy. No sabía que no habían errores. Es bueno saberlo. Bien. Continuamos. Bueno, acá un poquito lo que veíamos recién en palabras, lo vemos gráficamente. Fíjense que este dibujito, me lo pasaron en el módulo de automatización. Fíjense que el uno lo tiene abajo y el cero lo tiene arriba, a diferencia de como lo solemos poner en los gráficos, está al revés, ¿sí? Pero bueno, fíjense, normalmente cuando no se transfiere ni cuando no existe comunicación entre los dispositivos, tenemos un uno, ¿sí? Un uno indicando que está como en una sala de espera. Eh, Bien, tenemos un uno. Cuando se empieza a transmitir, lo que se hace es se manda un bit en cero, ¿sí? Entonces ese bit, ese único bit que se manda en valor cero, te da la pauta de que va a iniciar que uno de los dispositivos va a empezar a comunicar. Le va a transferir datos al otro, ¿sí? Luego de ese bit de arranque, o bit start, que se llama de comienzo, vienen los ocho bits, si así fueran 8 bits, de información que le vamos a pasar al dispositivo 2, número 2, ¿sí? Luego está el bit de paridad, que va a ser 1 o 0, de acuerdo a lo que nosotros seteemos, si queremos que sea comunicación par o impar. Y luego, después del bit de paridad, pueden ser 1 o 2 bits de parada. Eso también se puede establecer. Eh, y ese bit de parada
que se manda a 1, fíjense que ahí en el gráfico se va al nivel 1, que está al revés en los niveles, está en la parte inferior, indica que lo que tenía que transmitir el dispositivo 1 al dispositivo 2 ya terminó, ¿sí? Entonces, todos esos bits que se enviaron, si lo traducimos, a un número decimal, tiene su correspondiente, y ese número decimal en el código ASCII va a tener una letra, un carácter determinado, ¿sí? Entonces podemos mandar desde la placa al LCD, supongamos que sea el dispositivo 2, la letra H, y después la letra O, después la letra L, y después la letra A. Entonces mandamos un hola, una palabra, al LCD, ¿sí? Bueno, acá seguimos con el mismo ejemplo. Fíjense, acá ya le damos un número, ¿sí? Decimos, por ejemplo, en este ejemplo, la velocidad en baud, o sea, la velocidad de los bits por segundo que se van a transmitir va a ser de 9600. Estas velocidades están ya pautadas, normalizadas. Normalmente vamos a utilizar ese rango, ese tipo de valor de velocidad, 9600. Fíjense que en las prácticas que estuvimos haciendo la semana pasada, colocamos cuando habilitamos el puerto serie, en la comunicación serial decíamos serial punto begin y entre paréntesis 9600. Luego decimos, o sea, vemos los bits de datos que se van a transmitir, son 8, ¿sí? Esos bits, los 8 bits van a ser un byte. Y después la paridad, en este caso, sin paridad. Y el bit de parada va a ser uno solo, ¿sí? Puede también existir un código que no tenga paridad. Por defecto, así es cuando nosotros habilitamos la comunicación serie en el IDE de Arduino, por defecto se coloca este tipo de características. 9600, o sea, 9600 lo ponemos y el resto, los 8 bits sin paridad y un bit de parada, eso se pone por defecto, ¿sí? Fíjense, acá lo que dice el tiempo empleado en mantener cada uno de esos bits en alto o bajo es 1 dividido 9600. O sea, son 104 microsegundos por bit. Ese es el tiempo que ocupa cada bit. Es lo que le comentaba recién. Esto pasa rapidísimo, ¿no? Es imperceptible. Bien, comunicación serial. Ahora nos vamos en dónde tenemos el puerto serie en nuestro Arduino, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan cuando vimos la placa? Que enseguida la voy a volver a mostrar. Nosotros teníamos el puerto serie en los pines digitales. Teníamos el pin digital 0 y el pin digital 1 que decía TX y RX, ¿sí? Esos pines digitales generalmente no se utilizan para hacer algún tipo de conexión. Por eso siempre en los ejercicios vieron que ocupamos el pin número 2, el 6, el 9. Siempre es del 2 en adelante. ¿Por qué? Porque estos puertos se pueden utilizar como una salida o entrada digital, pero normalmente se utiliza como un puerto de comunicación, ¿sí? Fíjense la forma de conectarlo. Por ejemplo, si quisiéramos conectar un módulo Bluetooth, ¿cómo hacemos? Y el pin número 1 digital, que dice TX0, se conecta con el receptor del módulo, ¿sí? Y el receptor de la placa Arduino RX0 se conecta con el transmisor de la placa, del módulo, perdón, ¿sí? Esa es la forma de conectar para realizar una correcta comunicación en serie con otro módulo. Bueno, acá un poquito lo mismo, es ahí en la placa Arduino 1, en donde se encuentra este pin, en el pin 0 y 1 de los pines digitales. TX significa transmisión y R que recibe, receptor, ¿sí? Recibe la información. Los Arduinos 1 tenemos un puerto serial, por eso dice TX 0, o no dice nada, dice TX solamente y RX. Pero en el caso, por ejemplo, del Arduino Omega, que es el que está en la parte inferior derecha, tenemos que tiene varios puertos de comunicación serie. Fíjense que dice TX0, RX0, TX3, RX3, TX2, RX2, TX1, RX1. Todo eso son distintas posibilidades de comunicación serie que tiene la placa Arduino Omega. Y ahí tenemos puertos seriales 0, puerto serial 1, puerto serial 2, puerto serial 3, ¿sí? Y en cada puerto serial consta de dos pines, uno de transmisión y otro de recepción, ¿sí? Fíjense que acá en este tipo de comunicación asíncrona no está
No hay un pin en donde se envíe la frecuencia del reloj, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hace falta, porque es asíncrona. Sí tenemos que definir la velocidad de transmisión de los bits. Por ejemplo, 9600 baudios. Esa velocidad tiene que ser la misma en el dispositivo 1 como en el dispositivo 2. Bueno, esto es un poquito lo que decíamos recién, en el tema de las velocidades, que tiene que ser la misma, de transmisión de datos, de bits. Bueno, acá la placa Arduino, que ahí está el pin TX-RX en los puertos digitales 0 y 1. Bien, y acá un poquito vamos a empezar a ver ya la librería serial que tenemos, ya sea en el IDE de Arduino o en Tinkercad. En Tinkercad también tenemos esta librería serial para poder utilizar. Por ejemplo, nosotros de la compu podemos mandar un carácter, como esa letra E que está representada, a la placa Arduino. Entonces, esa letra E que nosotros colocamos en nuestra PC, va a la placa Arduino, se transmite a la placa Arduino y significa, dentro del programa, significa que tiene que encender el LED, ¿sí? O si mandamos una letra A desde el dispositivo 1 al dispositivo 2, que sería la placa Arduino, el LED tiene que apagarse. Este ejercicio práctico lo vamos a ver también. Está bueno, o sea, ¿se acuerdan que nosotros apagamos un LED utilizando el delay? ¿Sí? Lo manteníamos en alto un determinado tiempo y después lo teníamos en bajo, pero esa secuencia se repetía muchas veces y se hacía de manera automática. Ahora nosotros, a través de un carácter que vamos a mandar desde la compu, en el momento que nosotros queramos, encendemos un LED. Y después, en el momento que nosotros queramos, mandamos otro carácter, que sería la letra A, y apagamos el LED. ¿Sí? Eso a través del monitor serie. Bien, para lograr esa comunicación entre la computadora y la placa, ¿sí? Tenemos que recordar lo que vimos anteriormente con la comunicación asíncrona. En la parte de setup tenemos que decir, o sea, tenemos que habilitar el puerto de comunicación, ¿sí? ¿Y de qué manera se habilita? Se coloca serial.begin y entre paréntesis 9600. 9600 es la velocidad en baudio con la cual vamos a transmitir los bits, la información, ¿sí? Luego tenemos, ¿qué pasa? Nosotros en el voice setup justamente inicializamos la comunicación serie. Luego lo que hacemos, a través de otra función, que es serial.available, entre paréntesis, ¿qué es lo que hace esa función? Esa función ve si recibió algún carácter, ¿sí? Existe una memoria que tiene la placa Arduino que se llama buffer. En ese buffer van a parar todos los caracteres que nosotros mandamos desde la compu al Arduino. Entonces lo que hace esta función es ver si existe algún carácter en ese buffer, en esa memoria, si nosotros hemos enviado algo. Si hemos enviado algo, bueno, luego nosotros crearemos alguna condición, algún if. Bueno, si hay tal carácter, que encienda el LED. Si hay otro carácter, que lo apague. Y si no está ninguno de esos dos caracteres que nosotros eh, hemos programado inicialmente, que no haga nada, ¿sí? Que se mantenga apagado el LED. O si está encendido y mandamos otro carácter, que diga que ese carácter no corresponde al programa. Bien, un poquito para terminar de entender este serial available. ¿Qué es lo que es? Si lo ponemos en un if, nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que hace acá? Trabaja como con un verdadero y falso, ¿sí? Dice, bueno, si hay datos en el buffer, si es verdadero, bueno, generamos una variable de tipo char, que es carácter, y la variable la llamo dato. Entonces, en esa variable dato se va a depositar lo que se lea en el monitor serie. O sea, lo que lea, lo que yo envíe desde la compu, se va a depositar en esa variable dato. Previamente, hay una consulta anterior a través de esa función donde ve si hay datos efectivamente en la memoria buffer. Si hay datos, si es verdadero, lo que hace es eso, leer el dato, qué dato fue el que mandé, supongamos que mandé una E, esa E se archiva, digamos, en la variable dato y bueno, y después se realiza alguna acción, ¿sí? Alguna instrucción que esté determinada en el programa. En este caso sería encender el LED. Si no hay ningún dato, si yo no he mandado nada desde mi compu, desde el monitor serie a la placa Arduino,
lo que va a generar es un falso, ¿sí? Y no hace nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato, ningún carácter, ningún bit en el buffer, en la memoria de la placa. Bueno, y un poquito ahí como veíamos en lo que esto que es verdadero y falso, está el serial read, que el serial read justamente lee el dato que yo estoy enviando, ¿sí? Y ese dato, en este caso, por ejemplo, que yo enviara si envío una H, bueno, se va a depositar en la variable, se va a almacenar en la variable dato, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para ver algún mensaje en la compu? Porque hasta ahora vimos que podemos enviar algún carácter o información o datos desde el monitor serie de la computadora a la placa Arduino. Y en base al carácter que mandamos y a la programación que hicimos, es lo que la acción que va a ocurrir. En el caso del ejemplo, sería encender o apagar el LED. Bueno, podemos también recibir un mensaje desde la placa Arduino a la compu y que lo podamos observar en el monitor serie, en donde diga, por ejemplo, el LED está encendido, el LED está apagado, el carácter no corresponde. Supongamos que mandamos una L y los caracteres que nosotros habíamos definido era la E y la A de apagado. Bueno, y mandamos una L, que es un carácter que no tiene nada que ver con el programa, entonces nos dice, ese carácter no corresponde, ¿sí? Nosotros creamos el mensaje. Para eso tenemos que utilizar la función serial.println, ¿sí? Y en el caso del dibujito de la derecha, por ejemplo, nosotros si queremos, porque nosotros vamos a visualizar en el monitor serie algún dato que nos provea la placa, pero previo podemos poner un mensaje. Por ejemplo, la palabra mensaje, si la ponemos entre comillas, va a aparecer en el monitor serie, se va a imprimir en el monitor serie, ¿sí? Al igual que si quiero imprimir un carácter, como por ejemplo la A, también la pongo entre comillas y se me imprime esa letra en el monitor serie. Y si no, también puedo, a través de serial.println, puedo ver el dato que se está generando en la placa Arduino. Por ejemplo, ahí dice username, esa sería como una variable, como la que vimos recién, la variable dato, en donde la ponemos datos sin comillas y nos trae lo que se almacenó en esa variable de acuerdo a la secuencia del programa o al código que hemos elaborado primero en el IDE y luego lo que está ocurriendo en la placa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, 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 Mariano. perfecto. Y el tema de la comilla simple y doble es lo mismo. Sí, generalmente se pone en comilla doble cuando vos escribís un mensaje con varios caracteres y cuando querés mandar un solo carácter, puedes utilizarlo así como aparece en la pantalla de abajo. Y en el caso de una variable, no, hay que poner el nombre de la variable sin comillas, porque la comilla entiende que te replica lo que vos estás escribiendo en el monitor serie. En el caso de una variable en donde los datos van cambiando de acuerdo a lo que va censando la placa, suponete que tenemos un potenciómetro. El potenciómetro envía una señal analógica al pin A0, ¿sí? De las entradas analógicas. Y yo esas entradas las quiero visualizar, o sea, los valores que voy obteniendo de acuerdo a cómo voy moviendo el potenciómetro, los quiero ver en el monitor serie. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, pongo serial print ln y pongo el nombre de la variable en donde se me van a almacenar esa información analógica que estoy obteniendo en la placa Arduino. ¿Sí? Otra cosa, en el Sí, print sin el LN te va a imprimir en el mismo renglón. Para cuando vos querés exactamente. imprimir dos cosas en el mismo renglón, usás print sin el LN. Y después Exactamente. cerrás con el que querés hacer el salto de línea, le ponés el LN y salta a la siguiente línea. Exactamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contador y queremos ver el, lo que va contando, sea la función que estemos haciendo, por ejemplo, cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Si lo queremos ver uno en cada renglón de manera horizontal, tenemos que poner print ln. Entonces se te imprime el número 1, después abajo el número 2, el número 3, número 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Esa es la diferencia, como bien decís, entre print ln y print solo. Ok, gracias. Bien, vamos a ver, y ahora, a ver, ¿qué hora es? Son las 9:47. Les propongo este ejercicio. Hagamos, esto ya lo hemos visto en la clase presencial sí, en la presencial lo vimos. El tema de variar el brillo de un LED, perdón, utilizando salidas PWM
¿sí? Para ello establecer comunicación serie para poder comandar esa variación desde el monitor serie. Les propongo ahora que nos tomemos 2 minutos como para pensar, piensen a ver cómo se puede realizar ese programa de acuerdo a lo que hemos visto. Acuérdense que en el Voice Setup se tiene que inicializar la comunicación serie, habilitar la comunicación a través del serial.begin y entre paréntesis la velocidad de embaude, ¿sí? Y luego en el void loop, de acuerdo a lo que queremos mostrar, si es un valor que lo queremos ver en el monitor, acuérdense la serial print, o si hay que leer algún dato, es serial read. Sí, en el caso de leer un dato, primero la pregunta inicial sería, ¿hay algún dato en el buffer, en la memoria de la placa? Si hay algún dato, si es verdadero, bueno, ahí sí que lo lea y que lo coloque en la variable que hayamos determinado. En este caso, lo único que dice el ejercicio es, dice, variar el brillo de un LED, perdón, utilizando salidas PWM, ¿sí? Esto es lo mismo que vimos la vez pasada. Establecer comunicación serie para poder comandar la variación desde el monitor serie. O sea que nosotros, la intensidad de brillo del LED lo podamos comandar nosotros colocando un número que va a ser de 0 a 255 para manipular la intensidad de brillo del LED. Acuérdense que si le ponemos 255 con el teclado, le estábamos dando la mayor tensión, o sea, 5 volts le estamos proporcionando al LED. Entonces va a tener el máximo brillo. Si le proporcionamos un 0, va a estar apagado, ¿sí? Y si le proporcionamos un valor intermedio, bueno, va a tener una intensidad proporcional a ese valor que le demos. ¿Se entiende la consigna? Sí, sí, sí. Sí, Eh, profe. o sea que en vez de Fíjense, estar Sí, profe. leyendo la salida analógica, le vamos a estar nosotros recibiendo, mandándole desde la PC, mandándole la intensidad. Eso tenemos que hacer. exactamente. Es como el ejemplo que vimos del dibujito en donde mandaba la E y encendía el LED. Bueno, nosotros Sí. en vez de mandar ahora una letra, una E, lo que vamos a enviar es un Un número. número que va a ir de 0 a Ent- 255 y de Y acuerdo al número depende que si. nosotros pongamos es la intensidad de brillo que va a tener el LED. ¿Sí? Si quieren lo vamos charlando. Así, Lo primero que tenemos que hacer a es ver. definir en el voice setup el tema de inicializar el puerto serie. Eso sería lo Exacto. primero. Sí. A ver, y después eh, tendríamos que entrar en el void loop y ver si Sí. está disponible un carácter como que poníamos que era serial, no me acuerdo el comando, que era available. Es Era ese. A ver. serial punto available, ¿cómo era? Ah, sí, es available, label, algo así. Sí, Considero que hay que poner, Sí. justamente hay que ponerle la condición. Es decir, bueno, si yo estoy leyendo, digamos, si yo estoy tomando X valor, ¿cierto? Ujú. De la consola, ¿no? O sea, del monitor serie, yo le digo consola, perdón, del Sí, monitor sí, está serie, bien. si yo le estoy enviando un comando, ¿sí? Es decir, bueno, sí, ahora quiero que enciendas a la máxima potencia, digamos, por decirlo de algún modo, me tiene que leer y yo le digo, bueno, mira, si vos acá lees tal cosa, quiero que me pongas el LED justamente en el máximo. Ahora, si yo te pongo por ejemplo, el mínimo, quiero que lo apagues. Si yo te pongo un intermedio, bueno, justamente como lo habían hecho la vez pasada. O sea, es Bien. como un poco complejo decirlo así. Si no lo tipeo, por ahí no lo puedo decir en No. orden, pero más o menos siento que podría ser la idea. Bien, está perfecto. Dana, sí, sí, así, esa es la idea. Y Miren, yo, escúchame, sí, en la diapositiva anterior, ¿cómo es la introducción disponible? Si el serial está disponible, eso. Quiero saber cómo se escribe. bien, mirá, ahí les voy a mostrar. Ahora, Dale, serial. después, les voy a mostrar una cosita. Fíjense, a ver si Dale. lo pueden ver. ¿Lo ven? Sí. Sí, ahí sí. Sí, sí, se Bueno, ve. miren, este código está hecho en Word, por lo que les explicaba apenas nos conectamos, que tengo un problemita, no puedo entrar al Tinkercad. Pero no importa, miren, para que veamos cómo sería el código y lo analicemos
Bueno, fíjense que las letras al principio están todas en mayúsculas porque la escribí rápido ahora en el Word antes de empezar la clase para poder tenerla y mostrarla. Fíjense, lo que hacemos en este ejercicio número 1, que queremos comandar el brillo de un LED a través del monitor serie, ¿sí? Entonces, fíjense, primero declaramos la variable LED, ¿sí? En donde ponemos que es un tipo de dato entero, la variable se llama LED y va a estar asociada al pin número 9, digital, ¿sí? Luego en el void setup, lo que hacemos es inicializar la comunicación a través de serial.begin con una velocidad de 9600 baud, ¿sí? Luego ponemos el pin LED, que sería el pin 9, lo ponemos como salida, ¿sí? Y hacemos la conexión que ya conocemos con la placa, la protoboard, el LED, una resistencia, si es un LED rojo puede ser de 220 ohm, y luego nos vamos a la parte del void loop. En el void loop, fíjense, primero inicializo una variable que se va a llamar brillo, ¿sí? Luego hago esa pregunta si hay algún tipo de dato en el buffer, ¿sí? Para eso utilizo un condicional, digo, si hay un dato en el buffer, si efectivamente hay un dato porque yo envié algún carácter, eh, que haga lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Esta variable brillo, que ya la había inicializado anteriormente, se le va a depositar qué valor. Y lo que se lea ahí le pusimos serial read, lo que se lea en el monitor. Digamos, lo que yo puse, el carácter que yo marqué, en este caso van a ser números, que Y se, no, que se no queda. habría que, Mariano, que validar que lo que ingresaste esté entre 0 y 255 para no ser error, ¿o no? Sí, sí, eso lo podemos poner como un Porque comentario puedes con dos barras. claro, porque si mandás una E, una A, cualquier letra, va a decir qué es lo que mandaste, ¿me entendés? Exacto. Bueno, miren, Claro. fíjense también que acá este código. Sí, Otra pregunta que te quiero hacer, donde dice intensidad brillo, ¿por qué la definís en el void y no arriba? bien. Viste que la otra, como la intensidad LED, en la variable LED, esa de brillo, ¿por qué no la pusiste en el mismo lugar? Es lo mismo, porque ¿qué Ah, pasa? Esa variable, o sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Yo donde puse int LED, acuérdate que int es de tipo de dato y tipo de dato entero. entero, no es de Sí, intensidad. sí, ¿Sí? sí, entero. ¿Qué pasa? Yo ahí estoy declarando una variable de manera global, ¿sí? Entonces, ese int LED igual 9 se puede utilizar si este fuera un código súper largo en donde tengo varias funciones. En cualquier función. Exacto, interviene en cualquier función Ah, y, y la de y el brillo ca- se desaparece, se vuela cuando no está más en el loop, que digamos que desaparece. Exactamente, Ah, sí, exactamente. esa es la diferencia. Perfecto. Y Bien, las que entonces están y las que se sí, declaran dentro del setup, ¿qué diferencia? Entonces, ¿cuál es? Viste que a veces dentro del la del setup. setup, acordate que la función setup, apenas vos conectar la placa, le transferís el código a la placa Arduino y lo pones a correr a la placa, la parte de setup se realiza una sola vez y pasa al void loop, ¿sí? O sea que voy a inicializar el modo en que van a trabajar los pines o establecer que va a haber comunicación serie. Luego lo que se repite y el código en donde se ejecutan las instrucciones varias veces en el void El loop. loop, ¿sí? Perfecto, perfecto. Esas son las dos funciones que se dan por defecto apenas ustedes entran ya sea al Tinkercad o al IDE de Arduino. ¿Sí? Después nosotros podemos, no lo hemos visto, pero podemos hacer otro tipo de funciones. ¿Sí? Eso ya después lo vamos a ver cómo sería ese caso. Volviendo al ejercicio, fíjense que en el void loop declaramos la variable brillo. ¿Sí? Luego, si hay algún dato en el buffer, que es lo que consultamos ahí, si existe dato, ¿qué es lo que va a hacer? Y lo que se lea, el carácter que yo mandé, que va a ser un número, como bien decía Claudio, de 0 a 255, eh, se va a depositar en la variable brillo. Entonces yo después pongo analog write, o sea, ¿por qué pongo analog? Porque es un valor analógico, pues yo voy a mandar un valor que va a ir entre 0 y 255. Entonces digo, bueno, que ese valor analógico incida en el pin LED. Entonces si yo mando un 50, por ejemplo, va a iluminar el LED con una intensidad proporcional a ese valor de 50. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio 1? Sí, sí, sí. Sí, Sí, profe, Sí, perfecto. Buenísimo. ¿entendió? Bueno, a Perfecto, ver, profe. para los que están atentos, ¿qué error hay acá en este código?
Y Si le yo faltó el punto y coma ahí, te falta el punto y coma en Mayúsculas. dos renglones. exactamente, tenemos el problema de las mayúsculas, está con mayúsculas o está mal. O sea, está mal en donde no corresponde la mayúscula. En el caso del Claro, porque serial begin, el serial begin está bien ahí. ese está bien, la S va con mayúscula. Y, Pero y fíjense que donde pin mode también va así. pin mode va bien, está así. Pero lo que es, por ejemplo, int, analog write, bueno, todo eso va con minúscula. Sí, eso va en minúscula. Al igual que la palabra brillo, cuando la inicializamos la ponemos con minúscula y fíjense que después la puse con mayúscula. Eso es una cuestión de... Sí, el tema del Es, Word, ¿no? Claro, deberían estar es iguales. en verdad lo hice a propósito para ver si se dan cuenta. Ah, y la punto y coma también, sí, te digo. Los puntos y comas faltan. Si pongo que inicie la simulación en el Tinkercad, me va a tirar un error ahí. ¿Sí? Bien. Miren, nos quedan 2 minutos, pero quiero que veamos un ejercicio más, por lo menos. Así, y les doy uno. Ah, antes que terminemos, por favor, en el chat, coloquen sus nombres, así yo después, y díganme de qué seden son. Pongan nombre, apellido, no hace falta la sede, nombre y apellido, y así yo después lo registro como presente. Eh, Fíjense, ahí vamos a ver otro ejercicio. El ejercicio número 2 era justamente el contador también, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la idea? Era visualizar lo que se iba contando en el monitor serie, ¿sí? Entonces acá no usamos el serial read porque no necesitamos leer nada que yo voy a enviar, sino que al contrario, la placa Arduino nos va a enviar un dato que nosotros necesitamos visualizar en el monitor serie. Entonces, ¿cómo sería este programa? También declaramos una variable de tipo entera que se va a llamar contador y va a arrancar la cuenta en 0. Luego, esa variable, como está arriba del void setup, sería una variable global. Luego, en el void setup, lo único que inicializo, digo, va a haber una comunicación serie. Entonces pongo serial.begin y la velocidad con la cual se van a transferir los datos. Y luego me voy al void loop, ¿sí? Vamos a ver qué instrucciones se van a ejecutar. Lo primero que voy a hacer es serial.print. Fíjense que acá no le puse el LN, o sea que se va a hacer en un mismo renglón esa impresión. Y puse contador, dos puntos, espacio. ¿Sí? Como lo puse entre comillas, esa palabra va a aparecer así tal cual como lo he declarado acá. Me va a aparecer en el monitor serie, contador, dos puntos. ¿Qué quiero que se vea después de la palabra contador? Y acá pongo serial.print ln, la variable contador. ¿Sí? Como la variable contador empieza de 0, lo primero que voy a ver apenas empiece a ejecutar el programa, va a decir contador, dos puntos, 0. Después pasa a la sentencia siguiente, que dice contador más más. Ahí lo que hace es acumular. Bueno, el contador primero estaba en 0 y ahora le voy a sumar un 1. Entonces ahora el contador cambia a 1. Espera un tiempo de un segundo y se vuelve a ejecutar el void loop. Entonces ahora me va a decir contador, dos puntos, 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Después va a decir Del 1 al contador, 2. 2. Sí, sí, te escucho. Ah, perdón, pensé que alguien No digo hablaba. que pasa el contador del 1 al 2. ¿O no? Exacto, va Va a contando, o sumar sea, a 1. va a sumar de a 1. Si nosotros Sí. quisiéramos poner, pues, queremos que sume de a 10 en vez de a 1, lo que tenemos que poner es, en vez de poner contador más más, ponemos contador igual contador más 10. Entonces, de esa manera va a ir sumando de a 10. ¿Sí? Eso después ponerlo en Entiendo. Tinkercad para que vean cómo se simula, cómo se hace. Eh, Otra cosa importante de ver acá, fíjense que primero usamos serial print, entonces va a aparecer en un mismo renglón, va a aparecer contador, dos puntos, 0. Y en el renglón de abajo, porque abajo pusimos serial print ln, en el renglón de abajo va a decir contador, dos puntos, 1. En el renglón de abajo, contador, dos puntos, 3. Y así sucesivamente. Lo va poniendo en cada renglón de manera horizontal, en distintas filas lo va poniendo. Vertical. Claro, Claro, primero sí, ¿Sí? horizontal y después vertical. el Primero print te horizontal. dice, claro, el print te dice que no Sí, hagas salto de línea. Y en cambio con el LN te está diciendo que hagas un salta la salto de línea. línea. Ajá. ¿Sí? Fíjense, pruébenlo después en el Tinkercad y van a ver que se va a ejecutar de esa manera. Les dejo un ejercicio para que vayan pensando y así ya tenemos que cerrar porque nos hemos pasado un poquito, pero no pasa nada. Acuérdense, por favor, de mandarme su nombre y apellido para el tema del presente. Les voy a compartir ahora un ejercicio más.
y después ustedes lo hacen en la casa, a ver cómo sale. Eh, este, que es el que veíamos recién. Encender y apagar un LED comandando dicha operación desde el monitor serie. Por ejemplo, lo que vimos. Si mando una E, el LED se enciende. Si mando una A, el LED se apaga. Si quieren, hagan un print de pantalla, saquen foto, lo que quieran, y se quedan con esa incógnita, ¿sí? Está bueno para la casa domótica que vamos a hacer en la clase presencial, de poder a través en este caso lo vamos a simular con la computadora, pero el encendido y el apagado del LED, pero lo podemos hacer de algún dispositivo móvil como el celular. Así que le dejo esa inquietud. Otra cosa, Claro, tal cual, profe. Quería aportar de que sí, justamente todo esto que nos está explicando ahora, de esta comunicación, digamos, bidireccional de cierto modo, nos sirve porque después ya en un futuro, digamos, con el tema de los periféricos y sabiendo esto, podemos visualizar o justamente decir, mira, en este momento en el que me estás dando un valor que yo no necesito, puedo intervenir de forma manual, digamos, un proceso. La verdad que está bastante bueno. está bueno, sí, está buenísimo. Y bueno, acá lo estamos viendo en forma teórica, pero está bueno cuando lo veamos en la práctica y veamos que suceden las cosas. O sea, que físicamente está pasando. Entonces eso es un plus. Eh, Gente, una cosita más antes que nos desconectemos. Acuérdense, por favor, de llevar notebooks. Ahí en Maipú tuvimos el mismo problema con algunas notebooks que tuvimos en Luján. Y bueno, estuvimos viendo con otros chicos, otros compañeros, y vimos cómo habilitar los puertos de comunicación. Así que a la gente de Luján, por favor, llévenla a la compu y ahí lo vemos para poder conectarlo y que lo tengan habilitado para poder trabajar con la placa. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Bueno. profe. Sin más nada que decirles, que tengan buenas noches y bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Acuérdense de inscribirse y mándenme las actividades y si hay alguna consulta, pregúntenme a través de la mensajería y yo les contesto. ¿Eh? Gracias, Listo, nos dale. vemos. Buenas, Gracias, Nos profe. Buenísimo, vemos. Hasta profe, luego. gracias. Hasta Que luego. estén muy bien. Gracias. Chau, chau. Gracias. Gracias, Chao, profe. nos Hasta vemos. luego.